Bueno, nosotros sabemos que la iglesia ahí estamos. Nosotros sabemos que la iglesia es un cuerpo vivo, ¿no? Sabemos que no se trata ni de un edificio de cemento. Cuando decimos la iglesia, nos cansamos de repetir este concepto, pero siempre es bueno refrescarlo. Cuando decimos la iglesia, no es el edificio de cemento en el cual nos reunimos, sino que es un cuerpo vivo, conformado por las personas que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Quiere decirse que adentro de un edificio que tiene un cartel que se llama iglesia, solo es la iglesia aquellos que han creído en el Señor Jesucristo como su Salvador. Y es la parte visible de lo que el mundo no ve del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es un cuerpo vivo. No es ni el edificio ni una organización de personas. Porque una organización de personas puede ser una sociedad de fomento, donde se organizan con un propósito de mejorar el barrio, de hacer un montón de cosas buenas, pero es una organización de hombres esa. La iglesia es un organismo, es el cuerpo de Cristo y está llamado por Dios. Llamado por Dios. Los creyentes somos personas llamadas por Dios para formar parte de ese organismo. ¿Y cómo llama Dios a las personas? A través de la predicación la llama. Ayer se llamó a las personas a formar parte de este organismo, del cuerpo de Cristo. Ayer en la predicación le anunciamos a la gente la verdad del Evangelio para que venga a Cristo. Cada vez que nos reunimos acá hacemos eso. Pero como se trata de un cuerpo vivo, también hay un concepto que viene asociado a que esto sea un cuerpo vivo y que el creyente es como una piedra viva dentro de ese cuerpo, que tiene que ver con la madurez. Es un cuerpo vivo y como todo cuerpo vivo va madurando. Si un cuerpo vivo no madura, es un cuerpo que está enfermo. Vemos un chico que no crece o que tiene problemas de madurez y decimos, uy, este chico tiene un problema, y lo llevamos al médico y hacemos lo que sea para poder ayudarlo. Bueno, la iglesia también va madurando y va creciendo. Y un poquito el tema que vamos a tratar en esta mañana, y lo vamos a tener que hacer muy brevemente, seguramente nos va a quedar algún tema así, que si les queda alguna duda después pueden preguntar por el tema de horario. Para eso vamos a ir a Efesios capítulo 4, y vamos a hablar un poquitito de eso. Y dice Efesios capítulo 4, versículo 7, vamos a leer en adelante. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Acá está citando unas palabras del Salmo, ¿no? Que está como una profecía cumplida. Llevó cautiva la cautividad. El ser humano estaba muerto, estaba esclavo del pecado, y cuando Cristo murió, se la llevó a la cautividad, a la esclavitud, se la llevó lejos. Y no solo eso, sino que dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió, qué es? Versículo 9, sino que también ha descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a hacer un alto acá porque si no nos vamos a perder en lo que estamos diciendo. Cristo llevó cautiva la cautividad, pero también constituyó, dice acá, esa palabra constituyó se puede también traducir como dio ciertos dones a la iglesia. Y miren lo que dice, dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes son los santos? Los creyentes, todos aquellos que hemos creído en Cristo, dice la Biblia, que hemos sido santificados. Por eso somos santos, por eso nosotros no tenemos santos en las paredes, porque los santos somos personas de carne y hueso, con muchas debilidades también, pero que hemos sido santificados y puestos aparte para Dios por Cristo. Y tiene un propósito esto de perfeccionar a los santos. Vamos a ver qué es perfeccionar, ¿no? Porque perfeccionar es ir completando. Quiere decirse como si a vos te faltara algo y te van completando. Para la obra del ministerio, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, porque dijimos que la iglesia es lo que la gente ve del cuerpo de Cristo. Porque si vos le decís a la persona que no entienden nada, che, ¿sabés lo que es el cuerpo de Cristo? Y te deben pensar, sí, aquello que fue clavado en la cruz. Sí, está bien, ese fue el cuerpo de carne y hueso, pero hoy el cuerpo de Cristo es visible y está en la tierra y es la iglesia. ¿Y hasta qué momento? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La verdad que es súper amplio el tema. Podríamos hablar un montón de todo esto, pero fíjense que acá habla mucho de que uno le sirve al otro, que uno es miembro del otro, que están unidos por ciertas coyunturas. Nos habla de perfección, de irnos completando con un propósito que es poder hacer la obra del ministerio. Y la idea que hay acá, detrás, una de las ideas que hay acá es la que yo quiero compartir en esta mañana, está la idea de un creyente completo, porque acá se habla de perfección. Y esto del creyente completo lo vamos a abordar en 3 partes. La primera parte es el origen de esto que estamos diciendo. La segunda parte es el proceso de eso que estamos diciendo. Y la tercera parte es el destino. El origen de la completitud, el proceso para ser completo y el destino. ¿Hasta dónde? Y lo primero que tenemos que decir, para hablar brevemente, es que el origen, de dónde surge la idea de que el creyente tenga que estar completo, está escrito en estos versículos que hemos leído. En los versículos 11 y 12 dice que Él mismo constituyó. ¿Él mismo quién es? Jesucristo, muy bien, que subió, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres y Él mismo constituyó con un fin, dice, a fin de perfeccionar. Y la palabra perfeccionar es equipar. ¿Se puede traducir esa palabra, que está traducida como perfeccionar, como amueblar? ¿Vieron cuando uno amuebla una casa o la equipa? Nosotros a veces, este año que nos tomamos unas vacaciones, alquilamos unos departamentos distintos, en distintos lugares. Y hay una gran diferencia entre un departamento bien equipado y un departamento mal equipado. Un departamento bien equipado tiene de todo: ollas, sartenes, platos, cubiertos,
tiene ropa de cama, tiene sillones, tiene todo. Y hay algunos departamentos que llegás y tiene un microondas, 4 tazas y 2 cuchillos. Y uno está mucho más cómodo en un departamento bien equipado. ¿Por qué? Porque es mucho más útil. Bueno, acá hay una idea de que el creyente se va perfeccionando. El Espíritu Santo va equipando, amueblando, es la misma, le va dando los artefactos necesarios para que pueda realizar la obra del ministerio. Cristo nos libertó de la cautividad, nos dice que llevó la cautividad lejos, pero no para que estemos tranquilitos simplemente, ahora ya no me molesta más el pecado, sino con el propósito de que nosotros también pudiésemos hacer eso para la gloria de su nombre, de predicar el Evangelio, de servir a las personas, de vivir la vida de Cristo para otros. Y para eso Él empezó a poner todas las cosas en orden, dice que dio dones a los hombres, y aparte surge otra idea acá, que también dio hombres dones a la iglesia. ¿Por qué digo hombres dones? Porque vos tenés los dones, que son esas capacidades que Cristo te da cuando crees. Todos los creyentes al menos tienen un don. Están los que sirven, están los que enseñan, están los que tienen misericordia, que se ocupan de la gente. Hay diversidad de dones. Hoy no vamos a estudiar los dones. Pero también hay hombres que son llamados dones para la iglesia. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos son hombres don que tienen un propósito específico en la iglesia. Hoy en día los apóstoles y los profetas no están, nosotros entendemos que es un don que tuvo un tiempo en el cual era necesario porque no estaba escrita la Biblia. Porque ¿qué hacía el apóstol? Bueno, el apóstol tenía el don de apóstol, ¿no? Por supuesto era algo fundamental en la formación de la iglesia. Pero los profetas recibían de Dios y daban a conocer a las personas la palabra de Dios. Al tener la palabra de Dios completa, al tener las bases de la doctrina y el funcionamiento de la iglesia completa, ya no hay necesidad de apóstoles y profetas. Sino cada profecía nueva habría que escribirla en la Biblia. ¿Tá? Entonces, hoy tenemos ¿a qué? Tenemos a los evangelistas, a los pastores y a los maestros. Pero acá lo importante es que ellos tienen un propósito para todos nosotros, y es que nosotros vayamos perfeccionándonos. ¿Qué quiere decir? Equipándonos. Y lo primero que tiene que hacer este punto del origen de lo que es un creyente completo es hacernos pensar del lugar donde salimos y quién tiene y de quién es el deseo de que nosotros seamos perfeccionados. Eso es de Cristo. Cristo tiene el deseo de que nosotros seamos cada vez más completos. Y para eso estableció los dones personales y dio dones a las iglesias para que sean los creyentes completos cada vez más. Vayan siendo completados. Yo te hago una pregunta. Si vos hoy mirás para atrás, que sos creyente, que tenés unos años de creyente y otros tienen unos cuantos años de creyente, nos damos vuelta. ¿Y qué miramos? ¿Fuimos más completos? ¿Estamos con más equipamiento o estamos con el mismo equipamiento que el día que creímos? Es una pregunta para hacernos, para entender de dónde salimos. Porque la vida cristiana es como un proceso también. Hay como un viaje en la vida cristiana. Imaginen un viaje en tren. Tenemos un origen, tenemos un viaje y tenemos un destino. Y acá está puesto en Efesios que ese origen está en el deseo de Cristo de que seamos cada vez más perfeccionados, completos. Porque alguno dirá, bueno, pero perfecto no es nadie. Porque usamos la palabra perfecto nosotros como algo que carece de tachadura. Y es verdad, si uno se pone a mirar, el único perfecto fue Cristo.
Pero acá lo usa en este concepto de completitud. En segundo lugar, tenemos ya nos subimos al tren. Aquellos que hemos creído nos subimos al tren del viaje, cuando Dios nos va a ir completando. Pero hay un proceso, y hoy alguien lo mencionó. El proceso es que a través de estos dones que el Señor dio a la iglesia, a través de los pastores, de los maestros, de los evangelistas, de la palabra de Dios, podríamos decir, en términos de los apóstoles y profetas, cada uno de nosotros tiene que ir fundamentando su vida y creciendo. Creciendo en carácter y creciendo en sabiduría. Porque eso es lo que hacen estos dones. Nos dan sabiduría porque nos enseñan la palabra. En la palabra está la voluntad de Dios. Nosotros queremos sabiduría, busquemos la palabra. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, dice, ¿no? La palabra. ¿Y dónde está el temor de Jehová? El temor de Jehová es el respeto a Dios. ¿Queremos saber cómo respetar a Dios? ¿Queremos saber cómo honrar a Dios? Tenemos que ir a la Biblia. Entonces tenemos pastores, tenemos maestros, tenemos evangelistas que nos van formando a través de la palabra de Dios, nos van completando para que nuestra vida comience a tener discernimiento, comience a tener sabiduría. Pero también tiene que tener carácter. Porque si yo tengo discernimiento, tengo sabiduría, pero no tengo carácter, en realidad voy a tener conocimiento y no voy a tener sabiduría, si no tengo buen carácter. Porque el carácter es algo que también lo va puliendo. Los pastores cuando vienen y te dicen, che, ¿te parece, por qué no revisás esto que estás haciendo? ¿Te parece que estás caminando ordenadamente? O te dan un consejo, o te corrigen. Muchas veces te corrigen, te dicen, che, yo te recomiendo que me contaste que fuiste a bailar con tus amigos, que estuviste tomando, yo te recomiendo que no hagas eso. Están formando no solo sabiduría, sino que están formando carácter. O te está diciendo, no tenés que arreglar los problemas a las piñas, no tenés que hablar con insultos, están formando tu carácter. Y hay todo un proceso. Ahora, todo ese proceso, que sería largo tratarlo en esta mañana, estamos con muy poco tiempo, es un proceso que se va a dar siempre y cuando nosotros estemos dispuestos. Hay dos pasajes que les voy a dejar, no los podemos tratar, pero uno es Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y que no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Nos habla de que nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios, ponernos a su disposición y no tomar la forma del mundo, sino que buscar que dentro de nuestra vida cada vez nos parezcamos más a Dios a través de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y cuándo se va renovando nuestro entendimiento? En la medida que vamos obedeciendo la palabra de Dios. Si la palabra de Dios me dice no te emborraches y yo no le hago caso y los fines de semana tomo y me emborracho, no estoy dando lugar al crecimiento que tiene que pasar en mi vida. Ahora, el día que la persona toma esa decisión y dice, voy a obedecer, y ya pasa el fin de semana y no lo hace, comienza en su vida a surgir algo distinto, porque empezó a hacerle caso a ese proceso de transformación. Hay otro pasaje, uno es Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, y otro es Efesios capítulo 4, del 22 al 24, un poquito más adelante de lo que hemos leído, que básicamente dice que hay que despojarse del viejo hombre, renovarse en el espíritu de la mente y vestirse del nuevo hombre. Despojarse del viejo, dejar que suceda la transformación y vestirme con el nuevo hombre. De eso se trata el proceso de transformación. Cuando entregamos
nuestra vida para que en vez de manejarla según lo que nos parece a nosotros, según lo que este mundo nos indica, los conceptos de este mundo, de mentir, robar, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, adulterar, bueno, y todas esas cosas, en vez de guiarme por eso, me empiezo a guiar por esto. Y cuando yo lo hago en dependencia de Dios y empiezo a buscar que Dios se agrade en lo que hago, comienza a darse ese proceso de renovación. Y el viaje es hacia el destino que vos buscás. Cuando te subís al tren en Constitución y te dijeron, che, tengo que ir a La Plata, y capaz que te tomaste el otro, el ramal Bosques, ese no llega a La Plata. ¿Por qué? Porque te tomás la vía incorrecta. Y hay muchos creyentes que se suben al tren de Dios, quieren obedecer, pero en el medio no prestan atención y se toman el ramal incorrecto. Y son creyentes, vienen a la iglesia, pero resulta que siguen con sus vidas como si nada hubiera cambiado y nunca van a llegar a La Plata. ¿Se entiende la metáfora? No es enseñarles cómo tienen que viajar, sino que es reflexionar un poquito acerca del propósito de Dios para nuestra vida. Y por último, el destino. ¿Cuál es la estación terminal? Y esta está en el versículo 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El viaje termina cuando todos llegamos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a la medida, a un varón completo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Vieron que Pablo decía que proseguía la meta y que él mismo no reclamaba haber llegado, no reclamaba haber alcanzado las metas? Dice, yo mismo no digo de que llegué, sino que sigo, porque es una altura enorme. Tenemos que llegar a la estatura de Cristo. Y hay algo que uno entiende por qué está escrito esto. ¿Por qué está escrito esto? Porque, ¿qué dijimos que es la iglesia de Cristo? El cuerpo. ¿Y Cristo qué es de la iglesia? ¿Qué es lo que está más alto? La cabeza. Y el cuerpo tiene que anhelar la estatura espiritual de la cabeza. Nosotros tenemos que anhelar la estatura espiritual de Cristo. Tengo una noticia. Mientras estemos ligados a este cuerpo, vamos a tener un montón de trabas. Y ese viaje se acaba en la presencia de Cristo. Pero el anhelo tiene que ser siempre llegar a la estatura de Cristo. Eso es tener la mente de Cristo, pensar como Cristo, decidir como Cristo, conocer lo que Cristo conocía. Y no queda otra que buscar esa estatura en la palabra de Dios. Por eso nosotros les enseñamos la Biblia siempre. Por eso en esta iglesia abrimos la palabra en las distintas clases. Por eso buscamos que cada vez sepamos más y no menos. Porque hay un motivo más. Porque dice que el que no llega hasta ahí, y está en el capítulo 4, 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si vos no creces, vas a ser como niños. Es claro, el que no crece es como niño, ¿no? ¿Y qué es un niño? Un niño, vieron que en la Biblia dice, dejad a los niños venid a mí, porque de los tales, ¿no? Es el reino. Y el Señor Jesús ponderó a los chicos, pero ponderó a los chicos en cuanto a su inocencia.
cuando estamos en este contexto, un chico es alguien que le falta madurez. Es alguien que no termina de discernir, que necesita que lo agarren de la mano, que necesita que lo guíen y lo lleven, que lo abracen constantemente y lo guíen. Y hay muchos creyentes que a pesar de los años son como chicos. Necesita que constantemente lo lleven de la mano. No logran soltarse de la mano del que los guía y no pueden hacer nada por sí mismos. Me pasás esto, me pasás lo otro, me haces esto. ¿Vieron como los chicos? Ma, me traes de la heladera una fruta, esto. Y los niños son fluctuantes. ¿Y qué quiere decir que son fluctuantes? Que no logran establecerse, que sube y baja. Algo que fluctúa es algo que, los que saben matemáticas, la función del seno es una función fluctuante. La del coseno también, ¿no, Patricia? Un día está arriba, feliz, otro día está abajo, triste. Un día está arriba, feliz, otro día está abajo. Y no es que está constantemente así, fluctúa, ¿no? Y no sabe para dónde ir, hoy está bien, mañana está mal. Es una muestra de inmadurez, por eso es necesario que el viaje sea bien hecho. No tiene rumbo establecido, porque dice que es llevado por doquiera, por todo viento de doctrina, ¿no? No tiene crecimiento, no conoce la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Prende internet y empieza a buscar mensajes y por ahí le hablan bien, pero no le hablan lo que dice en la Biblia. Y le hablan bien y lo hacen desviarse de lo que tiene que creer como lo tiene que creer. Hoy lo llevan para allá. No, mañana me voy a hacer me voy a convertir en misionero. Pasado no. Voy a ser músico. Del otro día voy a hacer. Y nunca se establece. Y todo viento de doctrina lo lleva para acá y para allá. Y empiezan a dudar de las doctrinas, de las enseñanzas de la Biblia. Un día dice que cree en que la salvación no se pierde. Al otro día escuchó un mensaje que dice que la salvación se pierde, entonces ya creen que la salvación se pierde. Un día dice que la gracia todo lo puede y al otro día dice que hay que guardar la ley, porque hay mucho de esto. Usted prende internet y va a encontrar un montón de estas cosas. El tema es cómo somos nosotros frente a todos esos estímulos. Dios quiere que seamos completos, que seamos maduros. Y por último dice que son engañados. Y es verdad, son engañados. No tienen un rumbo establecido y terminan siendo engañados. Y terminan haciendo cualquier cosa. Y tiran su vida a la basura porque en definitiva nunca tuvieron una convicción. Porque nunca se dejaron guiar por el Espíritu, porque nunca aprendieron la palabra, porque nunca fueron completando su vida con lo que Dios quiere que se complete. Muy bien. Como dije, Pablo decía, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, Filipenses 3:12, ni que ya sea perfecto. Saben que la palabra perfecto es teleio, ahí que es completo, es la misma palabra de la completitud que estamos hablando, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido, agarrado por Cristo Jesús. Bueno, por último, recordar, somos un cuerpo vivo, necesitamos cuidarnos, necesitamos alimentarnos, necesitamos interactuar. ¿Por qué? Porque la manera en que vamos a crecer es a través de los dones que Dios dio. El Señor puso dones en la iglesia y puso dones en cada uno de mis hermanos. No puedo crecer fuera de una iglesia. Un cuerpo vivo, un cuerpo que crece y un cuerpo que quiere ser sano es un cuerpo que se agarra de la palabra de Dios, que se sube al viaje que Cristo le puso por delante en la estación original, que sigue un viaje de crecimiento y obediencia a la palabra de Dios
y que por último busca llegar a la terminal, a estar completo, a la estatura de Cristo. Que el Señor les bendiga y nos ayude a todos nosotros a poder tener esta actitud y a poder ser completos como Cristo quiere que lo seamos. Amén. No sé si Pedro, no sé, ¿se nos fue Pedro?